La madre de Melissa se viene a vivir aquí. Ya no hay espacio en su casa. Tú, por favor, vete. Eso me dijo mi propio hijo. Sin temblarle la voz. Como si yo fuera una maleta vieja. Como si mi presencia ya no tuviera lugar en el mismo hogar que ayudé a construir. No fue una discusión. No hubo insultos. Solo esa frase. Y el silencio. Un silencio que dolía más que cualquier palabra. Yo preparé esta casa con mis manos. Planté los geranios del patio. Guardé los dientes de leche de mi hijo en una cajita que aún conservo. Y ahora, soy yo quien estorba. Yo, la que estuvo en cada fiebre, en cada miedo, en cada Navidad. De pronto, sobra. ¿En qué momento un hijo olvida que tuvo una madre? ¿En qué momento se convence de que una suegra merece más techo que quien lo trajo al mundo? No grité. Pero por dentro. Algo se quebró. Y lo que vino después. Ni ellos, ni yo. Lo olvidaremos jamás. ¿Y qué haría usted, si su propio hijo le pidiera que se marchara de la casa que usted misma construyó? ¿Se iría en silencio, o haría lo que hice yo? Suscríbase ahora al canal. Porque lo que viene después no es un acto de rabia. Es una lección que mi hijo jamás va a olvidar. Melissa, los niños, y tu madre también. Se vienen a vivir aquí. La otra casa ya no da más. Está demasiado apretada. Eso fue lo primero que dijo. No pidió permiso. No lo dijo con cariño. Lo decla. Como si yo no fuera. Como ese. La luz entraba por la ventana de la cocina, filtrándose entre los visillos de encaje que yo misma lavé la semana pasada. El olor a café con canela aún flotaba en el aire. Y sin embargo, lo que sentí no fue calor. Fue Melissa ni siquiera esperó mi respuesta. Me dio unas palmaditas suaves en el hombro, como si yo fuera una abuela cualquiera sentada en un parque. Vivir sola es triste, mamá. Y la mami de Melissa ya está muy mayor también. Necesita más espacio que usted, la pobre. La pobre. ¿Y yo qué era? ¿Un jarrón que se puede correr más cerca a la pared? No respondí. Mis manos temblaban, así que las escondí bajo la mesa. Andrew revisaba su teléfono. Melissa hablaba de pintar el cuarto del fondo para su madre. Incluso mencionó quitar el piano. El piano. Aquel donde George tocaba en las tardes de domingo, cuando Lisa era pequeña y le pedía la del río. Ese piano, que ni siquiera ella miró. Yo me levanté, sin decir palabra. Fui hasta la tetera. Serví 2 tazas. Una para mí, otra para, no sé. Para George. Por costumbre. Me senté de nuevo. Apreté la taza. Y en mi mente, empecé a hacer cuentas. Porque cuando una madre ya no llora, empieza a pensar. ¿Y el garaje? Preguntó Melissa como quien planifica una mudanza cualquiera. Podríamos acondicionarlo. Tal vez poner una cocinita ahí para mamá. Así no molesta tanto en la cocina principal. George diseñó ese garaje con sus propias manos. Allí guardaba sus herramientas. Allí lloré en silencio la noche que falleció, sin que Andrew ni Rachel se dieran cuenta. Ahora, el lugar donde guardé el luto se convertiría en cocina auxiliar para la madre de Melissa. No grité. No me defendí. Pero dentro de mí, algo cambió de lugar. Fue como si una piedra se moviera en lo hondo del pecho. No era rabia. Era otra cosa. Era esa certeza seca. Callada. De que uno puede perder su casa, aún viviendo en ella. Usted va a estar bien, dijo Melissa con voz dulce. Le pondremos su sillón favorito junto a la ventana. Va a ver qué bonito todo. No respondí. Pero por dentro, yo ya estaba lejos. Viendo otra casa. Otra vida. Cuando se fueron a preparar cajas en el coche, aproveché. Fui al salón. Abrí el cuaderno azul. Ese donde anoto desde hace 20 años cada gasto, cada recibo, cada llamada al banco.
Revisé la escritura de propiedad. Firmada por George y por mí, en 1978. La casa está a mi nombre. Solo al mío. Aún no lo saben. Abrí el armario del pasillo. Toqué el abrigo gris de George. Todavía tenía una miga de pan en el bolsillo. Él siempre dejaba migas por todos lados. Hasta en sus cartas. Recordé una frase suya. Si algún día te sientes invisible en tu propia casa, haz ruido. Pero hazlo a tu manera. Así que no hice escándalo. Fui al escritorio. Busqué una hoja limpia. Escribí 3 cosas. Fecha. Nombre del abogado. Cita con Clara, mi vecina, abogada retirada. La única persona que jamás me ha hablado como si estuviera hecha de polvo. Cuando Andrew volvió a entrar, ya tenía planos en mano. Hablaba de dividir el comedor. De convertir la biblioteca de George en zona de juegos. Los niños necesitan espacio. No se preocupe. Mamá, esto va a ser bueno para todos. Para todos. Qué frase más amplia, ¿no? Pero tan pocas veces incluye a la que cocinó los primeros años de esa casa. A la que limpió vómitos, lágrimas y sangre. A la que guardó fotos, risas y cartas. Le sonreí. De verdad. Una sonrisa real. Porque acababa de entender algo. No era yo la que iba a perder esta casa. Eran ellos, los que estaban a punto de descubrir quién soy cuando no me subestiman. Margaret Whitmore. Viuda. 78 años. Dueña de casa. Y de una voluntad que no piensa ceder ni un centímetro más. ¿Sabe usted qué es lo más doloroso? No fue la decisión. Fue la normalidad con que la tomaron. Como si fuera natural desplazar a una madre. Como si fuera lógico que una mujer mayor no tenga voz. Esa noche, encendí una vela. No por nostalgia. Sino porque con los años aprendí que la oscuridad se doma con pequeñas luces. Pensé en mi nieta Lisa. ¿Quién le contaría la historia de cómo se construyó esta casa? ¿Quién le enseñaría a preparar el pan con tomillo que tanto le gustaba de niña? Tal vez, yo aún tenga algo que contar. Y no. No me van a contar fuera de mi propia historia. Mi marido solía decir. No es necesario gritar para hacerse oír. Solo hay que hablar, cuando los demás creen que ya te callaste. Y yo no me he callado. Solo estaba esperando el momento exacto para hablar. Y ahora lo encontré. No me fui. Solo me estaba preparando para volver, con otra fuerza. Nadie oyó el golpe. Fue un sonido seco, sordo. Como el de una fruta madura cayendo de un árbol. Pero no fue una fruta. Fui yo. Mi cuerpo. Mi cadera. Mi dignidad. Estaba fregando el suelo de la cocina. Con cuidado, como siempre. Pero el agua se escurrió por debajo del paño y resbalé. No hubo aviso. No hubo tiempo de aferrarse a nada. Caí de lado. Sentí un chasquido. Después, un silencio helado. Intenté levantarme. 2 veces. 3. El dolor era punzante, brutal. Como si alguien hubiese metido un cuchillo entre hueso y hueso. ¿Melissa? Alcancé a decir. La puerta del salón estaba entreabierta. Se oía el sonido del televisor. Y luego, los pasos. Melissa apareció. Sostenía el móvil en una mano y una carpeta llena de papeles en la otra. Me miró. Frunció el ceño. No de preocupación. De molestia. Cuidado, mamá. Casi la piso. ¿Se resbaló? Nosotros estamos en llamada. No podemos distraernos ahora, estamos vendiendo unas cosas por Wallapop. Y se fue. Sin tocarme. Sin preguntar nada más. Ni siquiera cerró la puerta. Allí me quedé. Tendida en el suelo, con las rodillas mojadas, la cadera entumecida, y el corazón más frío que el baldosín. Nadie bajó. Nadie más pasó.
Pensé en Lisa. Si hubiera estado ella, me habría traído un cojín. Me habría dicho: abuela, no te muevas. Yo te curo con mi magia. Pero Lisa ya no vivía conmigo. Desde que la madre de Melissa llegó, me empujaron al último rincón de la casa. Y no solo físicamente. Pasaron 15 minutos. 20. La vejiga ya no aguantaba. Tuve que arrastrarme hasta el teléfono fijo de la entrada. Tardé 9 minutos y medio en alcanzarlo. Llamé a un taxi. Con voz calmada. Sin lágrimas. Buenas tardes, necesito que me lleven al hospital. He sufrido una caída. Vivo en la calle Jardines, número 12. El conductor llegó 20 minutos después. Toqué la bocina con el bastón de George. Melissa abrió la puerta. ¿Dónde va ahora? Al hospital, respondí, sin mirar sus ojos. Ella hizo un gesto de indiferencia. Se encogió de hombros. Y volvió a subir. No preguntó nada. No se ofreció a acompañarme. No avisó a Andrew. No llamó a Lisa. Nada. Asterisco asterisco. En la sala de urgencias, el médico me ayudó a sentarme. Tenía cara de nieto. Me habló con un respeto que ya no recordaba. Señora Margaret, tiene usted una fisura en la cadera. No es grave, pero necesita reposo. Le hemos puesto una inyección para el dolor. Asentí. ¿Viene sola? Tragué saliva. Sí. ¿No tiene nadie que pueda venir por usted? Miré hacia otro lado. La verdad era muy simple. Sí tenía familia. Pero no tenía a nadie. Asterisco asterisco. Volví en el mismo taxi. Con una bolsa de hielo y el alma hecha pedazos. Nadie abrió la puerta. Tuve que tocar el timbre 2 veces. Andrew la abrió, con el móvil en la oreja. ¿Qué tal? ¿Ya está bien? Eso fue todo. No preguntó qué me habían dicho. No me ofreció ayuda. Ni siquiera miró mi cara. Entré a mi habitación. Me senté con cuidado en la cama. Y en ese momento, entendí. No me necesitaban. No querían cuidarme. No esperaban mi compañía. Ni mis consejos. Ni mis guisos. Solo querían mi espacio. Mis metros cuadrados. Mis paredes. Mi patio. Yo era un trámite. Una molestia a resolver. Un objeto a mover de un lugar a otro. Asterisco asterisco. Esa noche, no dormí. Pero no fue por el dolor. Fue por algo más profundo. Pensé en todas las veces que los defendí. Cuando Andrew suspendió la universidad, fui yo quien pagó su segunda matrícula. Cuando Melissa se quedó sin empleo, cociné para todos, sin que me lo pidieran. Siempre estuve. Siempre. ¿Y ahora? Un tropezón mío no merecía ni un vaso de agua. Asterisco asterisco. Amaneció. Fui hasta el garaje. Busqué la caja negra de George. Allí estaban los documentos del banco, los títulos de propiedad. Los papeles del testamento. Los puse sobre la mesa. Cogí un bolígrafo. Y empecé a escribir. Un inventario. No de objetos. Sino de límites. No vuelvo a fregar suelos. No cocino para quienes no me miran a los ojos. No seré testigo silencioso de cómo me borran de mi propia casa. Asterisco asterisco. Al mediodía, Melissa me dijo desde el pasillo. ¿Viene a comer? Le respondí desde mi cuarto. Hoy no. He perdido el apetito. Pero gracias. Era la primera vez que le decía no. Con voz serena. Sin justificarme. Ella no insistió. Asterisco asterisco. Me senté junto a la ventana. El sol caía sobre los geranios. Una mariposa se posó en el alféizar. Y allí lo vi todo claro. No me echaron. Me fui. Por dentro,
me fui mucho antes de cerrar la puerta. Mi cuerpo había caído en la cocina. Pero fue mi dignidad la que se levantó primero. Y esa sería la última vez que lloraría, por no ser vista. Lo que viene ahora no es venganza. Es memoria. Es justicia. Es el regreso de alguien que nunca debió ser desplazada. Margaret Whitmore. Aún con huesos frágiles. Pero con una voluntad que no se rompe tan fácil. Señora Whitmore, le gustaría que revise. Fue el médico quien lo dijo, mientras me entregaba el informe del alta. Su voz no tenía burla, sino deli. Dicen que, después de una. Revísela, respondí. Revíselo todo. Quería estar segura. Quería tener una prueba escrita que dijera, Margaret Whitmore, 78 años. Cabeza lúcida. Ningún deterioro. No para colgarla en la pared, sino para mostrársela a quien algún día, seguramente pronto, me diría, mamá ya no decide bien. Pasaron las pruebas. Pasó el escáner. Pasaron las preguntas de memoria y orientación. Todo normal. Demasiado normal para una mujer que ya no era escuchada ni cuando hablaba con voz firme. Salí del hospital con el informe bajo el brazo. El taxi me dejó en la puerta del bufete Whittaker and Asociados. No avisé antes. No pedí cita. ¿Nombre? Preguntó la secretaria. Margaret Whitmore. Vine a ver a Alan. Ella levantó la vista. Le tembló una ceja. La reconocí. Había trabajado años con mi esposo. Un momento, por favor. Pasaron 3. 5. 7. La puerta del despacho se abrió. Alan Whittaker. Canoso, más delgado. Pero con los mismos ojos de cuando jugábamos a las cartas en casa, después de las cenas con George. Margaret, dijo, acercándose. ¿Qué haces aquí sola? No respondí de inmediato. Lo miré. Y me vi a mí misma, reflejada en sus gafas. Mayor, sí. Pero no rota. Necesito tu ayuda, Alan. No es un favor. Es un asunto legal. Asintió y me invitó a pasar. Nos sentamos frente a frente. Saqué los papeles. El informe médico. La escritura de la casa. Mi libreta de notas. Mi diario. Todo. Él los revisó. Con profesionalismo. Con cuidado. ¿Qué quieres saber exactamente? Preguntó. Quiero saber si alguien ha movido algo legalmente sin mi consentimiento. Quiero saber si tengo que protegerme. Quiero saber si estoy aún a tiempo. Él suspiró. Fue a su ordenador. Tecleó rápido. Entró en registros notariales. Y entonces. Se detuvo. No me miró al principio. Solo bajó la vista, como si leyera algo que no quería leer en voz alta. Alan. Dímelo. Él cerró la pantalla. Hay una solicitud ingresada hace 2 semanas para cambiar la titularidad parcial de la propiedad, a nombre de un representante legal por razones de salud y dependencia. Lo miré. No entendí de inmediato. ¿Qué significa eso? Que alguien ha solicitado ser tu tutor legal, alegando que ya no estás en condiciones de decidir por ti misma. ¿Quién? Él tragó saliva. Dudó. Pero al final, lo dijo. Tu hijo, Andrew. Me quedé inmóvil. Ni siquiera respiré. No puede ser. Yo no he firmado nada. Ni un papel. Ni una renuncia. Nada. Eso es lo extraño. El expediente contiene una firma, pero claramente no coincide con tu letra real. Y además, ya fue asignado un notario para revisar el caso. Un notario. Un trámite. Un intento de borrarme en vida. No grité. No lloré. Pero una parte de mí se enfrió para siempre. Quiero detenerlo, dije. Quiero dejar constancia, ahora mismo, de que estoy en pleno uso de mis facultades. Y quiero asegurar mi casa.
La que construí con George. La que Andrew ahora pretende que sea suya, sin que yo esté muerta. Alan asintió. Vamos a registrar una oposición formal. Y mientras tanto, haremos algo más. ¿Qué? Él se inclinó hacia mí. Bajó la voz. Tendrás que prepararte para lo que viene, Margaret. Porque esto no es solo legal. Es personal. Y una vez que empieces, no podrás detenerte a mitad del camino. Lo miré. Pensé en George. En sus manos manchadas de pintura cuando arreglaba la valla del jardín. Pensé en Lisa. En cómo se aferraba a mí cuando tenía fiebre. Y pensé en la soledad. Esa que se instala no cuando nadie está cerca, sino cuando quienes están, ya no te ven. No voy a detenerme, Alan, dije. Con voz firme. No ahora. Él me sonrió. No fue una sonrisa de abogado. Fue la de un viejo amigo que acababa de ver reaparecer a una mujer que muchos daban por acabada. Entonces prepárate, Margaret. Esto será lento. Y va a doler. Pero al final, valdrá la pena. Salí del despacho con pasos cortos, pero con el alma erguida. Mientras bajaba por las escaleras, sentí el temblor en las manos. No por miedo. Por rabia contenida. Andrew. Mi hijo. Ese niño que lloraba si me alejaba un segundo. Ese adolescente que se dormía sobre mis piernas. Ahora había firmado para callarme. Para tomar lo mío. Como si yo ya no supiera pensar. Pero no contaba con algo. Aún sé pensar. Y sé actuar. Y esta vez. No me voy a caer. Voy a estar de pie. Hasta que cada papel diga mi nombre. Con la letra clara de quien sigue viva. Margaret Whitmore. Viuda. 78 años. Con la cabeza en su sitio. Y la voluntad de quien ya no va a pedir permiso para existir. Empecé a sospechar cuando dejaron de preguntarme si necesitaba algo. Ya no eran groserías ni miradas de desprecio. Era otra cosa. Un silencio administrativo. Como si yo ya no hiciera falta, pero aún no me hubieran retirado oficialmente del mapa. Yo seguía viva. Pero para ellos, solo era un trámite pendiente. Así que me puse a observar. No hice ruido. No hice preguntas. Solo observé. A los 3 días de volver del hospital, noté que Andrew salía temprano, más temprano de lo normal, y que Melissa hablaba en voz baja por teléfono. Con la puerta cerrada. Una tarde, mientras ellos salían a recoger a los niños, me aventuré a entrar en la biblioteca. La misma que querían convertir en sala de juegos. Allí seguía el escritorio de George. Y dentro del último cajón, lo encontré. Un sobre sin remitente, sin fecha. Lo abrí. Y al primer vistazo, supe que era algo que no debía haber estado allí. Eran documentos notariales. Un préstamo bancario. Una hipoteca firmada hacía 3 semanas. Mi dirección. Mi casa. El crédito había sido solicitado por Andrew. Melissa figuraba como cotitular y garante. Y lo que me dejó sin aliento fue la cláusula final. En caso de fallecimiento de la propietaria original o de incapacidad legal acreditada. La titularidad plena del inmueble pasará a los firmantes por derecho de garantía. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. No solo me querían fuera. Me necesitaban fuera. La caída en la cocina no fue solo un accidente. Ahora todo tenía sentido. Mi ausencia les convenía. Mi silencio, aún más. Me quedé sentada en la biblioteca. Con los papeles temblando entre mis manos. No lloré. Ya no lloraba. Eso había quedado atrás. Ahora pensaba. Y decidía. A la mañana siguiente, pedí una cita urgente con Alan Whittaker. Cuando vio los documentos, su rostro cambió. Esto es grave, Margaret. Muy grave. Están usando tu casa como garantía sin tu firma legítima. Esto es falsificación. Y además,
Están construyendo un caso para inhabilitarte legalmente. ¿Puedo hacer algo? Sí. Pero será largo. Lo primero, impugnar la hipoteca con un peritaje caligráfico. Lo segundo, dejar constancia legal de tu capacidad mental. Lo tercero, y más importante, no dejar que lo sepan. ¿Por qué? Porque si lo descubren, podrían intentar adelantarse. Y ya demostraron que no tienen reparos en firmar por ti. Salí del bufete con un plan. Esa misma noche, durante la cena, Andrew me preguntó: ¿dormiste bien, mamá? Yo lo miré. Le sonreí. Y respondí con voz suave: mejor que nunca, hijo. Melissa me sirvió una porción de tortilla. ¿Quieres un té después? No, gracias. Hoy estoy llena de pensamientos. Se rieron. Pensaron que era una de mis frases sueltas de vieja solitaria. No sabían que cada palabra que decía, ahora, estaba medida. A medianoche, escribí en mi libreta: ya no esperan que me recupere. Esperan que desaparezca. Y lo peor es que, en sus planes, yo no muero con flores. Muero con firma. Una firma que no escribí. Una que me quitaría la casa antes que la vida. Pero no se lo voy a permitir. No esta vez. Porque Margaret Whitmore aún sabe cómo firmar. Y esta vez, va a firmar su defensa. Con tinta. Con ley. Y con memoria intacta. La primera vez que confundí a Lisa con Rachel, fue intencional. No fue un desliz. Fue un acto calculado. Una grieta que yo misma abrí, para ver qué salía del otro lado. Rachel. Pásame la servilleta, por favor, dije mientras Melissa retiraba los platos. Lisa levantó la vista, extrañada. Tenía un trozo de pan aún entre los dedos. Melissa se giró con lentitud. No habló. Solo me observó como si buscara señales de un fallo. No dije más. Esperé. Conté hasta 30 en silencio. Y entonces repetí: Rachel, cariño, ¿dónde pusiste mi bufanda azul? Lisa esta vez no contestó. Bajó la mirada como si hubiese hecho algo mal. Melissa frunció el ceño. Sus palabras, rápidas, casi mecánicas. Mamá, ella es Lisa. Rachel es su hija. Fingí confusión. Me llevé la mano a la frente. Suspiré como si me doliera el tiempo. ¿De verdad? Ay, qué lío tengo en la cabeza últimamente. Mi voz tembló levemente. No de verdad, pero lo suficiente. Esa noche. Dejé la leche hirviendo hasta que se desbordó. Después, metí el cartón vacío en el horno. Melissa lo encontró 2 horas después. Gritó desde la cocina: Mamá, ¿guardaste esto aquí? Fui hacia ella, arrastrando un poco los pies. La miré con ojos desorientados. Yo. No me acuerdo, últimamente todo se me confunde. Ella no respondió. Se quedó allí, congelada. Pero en su cara ya no había susto. Había algo más fino. Un alivio silencioso, casi imperceptible, pero presente. Esa misma noche, escuché su voz desde el salón. No quiero alarmarte, pero mamá está peor, decía por teléfono. Mezcló a Lisa con Rachel. Y casi provoca un incendio. Pausa. La voz bajó de tono. Tendremos que hacer algo antes de que pase una desgracia. Otra pausa. Luego, en tono más firme. Tal vez deberíamos llevarla a un especialista. Ya sabes, para que esté bien cuidada. Y de paso, facilitar lo de los papeles. Me quedé sentada en la penumbra del pasillo. La espalda contra la pared. El cuerpo frío. La respiración contenida. Y la certeza, más clara que nunca. La trampa había funcionado. No eran suposiciones. No eran gestos. Eran palabras reales. Planes hablados en voz baja, pero sin pudor. Al día siguiente, Andrew vino a verme.
Llevaba una carpeta bajo el brazo. Su tono era dulce, casi meloso. Demasiado cuidado para ser sincero. Mamá, estuve hablando con Melissa. Hice como que no sabía nada. Ah, sí. ¿Sobre qué? Sobre ti. No es que desconfiemos, pero te vemos un poco distraída últimamente. Y pensamos que sería bueno que te viera un médico. Un neurólogo. Nada grave, solo para estar tranquilos. Lo miré. Lo miré largo. Como se mira a un hijo que alguna vez te llamó mamá con lágrimas en los ojos, y ahora te llama un problema a resolver. Le sonreí. ¿Estáis preocupados por mí? Mucho, dijo él, sin pestañear. Entonces está bien. Iré. Lo que sea necesario para que os sintáis tranquilos. Él asintió. Y yo también. Pero por dentro. Porque si algo he aprendido en esta casa, es que no siempre se gana gritando. A veces, se gana dejando que el otro crea que ya ha ganado. Durante los días siguientes, perfeccioné el papel. Confundí las llaves del coche con las del horno. Puse mis gafas en la nevera. Olvidé el nombre del perro del vecino. Me quedé mirando la televisión apagada durante media hora, como si viera una película secreta. Vi a Melissa sacar una libreta. Anotaba cosas. La observé de reojo. La letra clara. Las horas exactas. Confusión 10:35. Olvido 12:12. Llamó a Lisa por otro nombre 18. 20. Estaban construyendo un caso. Yo, otro. Fui al neurólogo con ellos. Un hombre joven, de traje impecable, demasiado simpático. Las pruebas fueron estándar. Memoria. Lógica. Lenguaje. Yo fallé. Con precisión. Ni más ni menos. Solo lo justo para parecer despistada. Pero no incapaz. El médico me sonrió al final. Está en una etapa muy inicial, si es que hay algo. Pero podría empeorar. Conviene tener un tutor legal. Solo por precaución. Melissa me tocó el brazo. Andrew suspiró, aliviado. Yo les di las gracias. Con voz temblorosa. Como si no entendiera la gravedad de lo que acababa de autorizarse. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, me temblaban las piernas. No por el acto, sino por la emoción. Porque por fin, ya no tenía dudas. Querían sacarme, con papeles. Querían mi firma ausente, mi nombre silenciado, mi voluntad archivada. Pero no sabían que yo estaba escribiendo todo. Cada palabra. Cada silencio. Cada gesto. No en una libreta, sino en mi memoria. Esa que finge olvidar, para poder recordar con más fuerza. Me senté en la cama. Encendí la lámpara. Y escribí. Han picado el anzuelo. Creen que pierdo la memoria. Pero yo solo elegí olvidar, quienes eran realmente. La memoria es un arma. Y yo aprendí a usarla. No para vengarme, sino para proteger lo poco que aún me pertenece. Mi nombre, mi historia, mi casa. Porque si ellos me ven como un estorbo, yo ya no me veo como su madre. Soy Margaret Whitmore. Viuda. 78 años. Y esta vez, no me van a sacar de mi vida como si fuera una maleta vieja. Quieren declarar que no tengo juicio. Van a tenerlo. Pero el mío. Y va a doler más que cualquier diagnóstico. El teléfono sonó pasadas las 9 de la noche. Yo ya estaba en bata, sentada en el sillón pequeño del rincón, ese que da al jardín. La lámpara encendida. El cuaderno abierto. Las manos quietas. Vi el nombre en la pantalla. Rachel. Mi hija. No llamaba mucho. Últimamente, casi nunca. Contesté al segundo timbre. Con el corazón ya palpitando en la garganta. Hola, hija. Hola. Mamá, dijo ella con voz suave,
casi distante. Hice una pausa. ¿Todo bien? Me alegra escucharte. Sí. Solo quería saber cómo estás. Melissa me escribió. Mi pecho se encogió. Así que no era una llamada espontánea. No era porque me hubiera extrañado. Era por Melissa. ¿Qué te dijo? Pregunté con cuidado. Que te has estado confundiendo mucho. Que te ven desorientada. ¿Es verdad? Sentí que algo dentro de mí se endurecía. Pero no respondí de inmediato. Tomé aire. Y hablé con la verdad. No la de los papeles. La del alma. Rachel, escúchame, por favor. Sé que puede parecer que estoy peor. Pero no es así. Yo fingí. Fingí olvidar cosas porque necesitaba ver hasta dónde llegarían. ¿Fingiste? Sí. Porque tu hermano y Melissa están intentando declararme incapaz. Han hipotecado esta casa sin mi firma. Si algo me pasa, se quedan con todo. Melissa lo firmó. Andrew lo planeó. La línea se quedó en silencio. Contuve el aliento. Esperé. Por primera vez desde que empezó todo, sentí que necesitaba no estar sola. Que si alguien podía entender, era mi hija. La niña que dormía abrazada a mi brazo. La joven que lloró en mi regazo cuando perdió su primer amor. Rachel suspiró. Y entonces habló. Mamá, yo no quiero meterme en lo de Andrew. Son cosas delicadas. Y tú ya estás mayor. No está mal que tengas a alguien que te cuide, que te acompañe. Tal vez no deberías resistirte tanto. Cada palabra fue una aguja. ¿Crees que exagero? No lo sé, mamá. Solo sé que con los años, todos necesitamos ayuda. Y si Andrew quiere encargarse, no veo el problema. Me quedé sin respuesta. Porque no era solo lo que decía. Era como lo decía. Con ese tono de quien no quiere incomodarse. De quien elige la paz superficial, aunque sepulte a quien la llama madre. Rachel, soy tu madre. Lo sé. Pero también sé que a veces te cierras. Tal vez lo de Melissa y Andrew no es tan malo como piensas. Tal vez solo quieren ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Con una hipoteca que no firmé? ¿Con un diagnóstico que aún no tengo? ¿Con silencio y conveniencia? Ella no respondió. ¿Tampoco tú me crees? Mamá, no es cuestión de creer o no. Es que no quiero pelear. No quiero elegir bandos. Y tú siempre has sido fuerte. Quizás ahora solo necesitas aceptar que no puedes con todo. Tragué saliva. Me mordí el labio. Y entendí. No se trataba solo de Melissa. Ni de Andrew. Rachel también había decidido que yo ya no era yo. Era una anciana. Una carga. Alguien que debía aceptar su sitio. El silencio volvió. Esta vez fue mío. Largo. Espeso. Gracias por llamar. Hija, dije finalmente. ¿Estás bien? Ahora sí. Bueno, te llamo otro día. Descansa. Colgó. Y yo me quedé allí. Con el teléfono apagado entre las manos. La lámpara aún encendida. Y un nudo en el pecho que no había sentido nunca antes. No era dolor. Ni siquiera rabia. Era desilusión. Esa clase de tristeza que no se grita. La que se instala en los huesos, en la piel. En el eco de lo que uno espera escuchar y no llega. Rachel no me creía. No quería escuchar. No quería complicarse. Yo ya no era su referente. Ni su fuerza. Ni su hogar. Era solo una madre mayor, que debía dejarse cuidar. O controlar. O desplazar. Apagué la luz. Cerré el cuaderno. Y me fui a la cama sin lavarme la cara. Esa noche no dormí. No por insomnio. Sino por vigilia. Porque entendí algo que me dolió más que cualquier traición. No estoy sola porque me dejaron sola.
Estoy sola porque ya no quieren mirarme como madre. Y aún así, no pienso desaparecer. No por ellos. No por lo que dicen. Sino por lo que aún guardo aquí, me llevé la mano al pecho, y aquí, al corazón. La casa sigue siendo mía. La historia, también. Y aunque nadie me crea ahora, ya llegará el día en que vean claro quién olvidó, y quién eligió recordar. Margaret Whitmore. Viuda. 78 años. Sin testigos. Pero con la verdad del lado de su memoria intacta. La idea me vino una madrugada. De esas que parecen hechas de. Recordé una conversación antigua. George y yo estábamos en un banco del parque. Frente a un pequeño anuncio. ¿Y si un día dejamos todo y nos vamos a Bath? Dijo él, con esa sonrisa suya, a medio camino entre la broma y la promesa. ¿A Bath? ¿A qué? A vivir. Sin relojes. Sin ruido. Tú con tus libros. Yo con mi taller. Lo miré. Y supe que no era solo un sueño. Era un plan escondido. Uno que el tiempo, las facturas y los hijos fueron aplazando. Hasta quedar arrinconado, como tantas otras cosas. Esa noche, casi 20 años después, lo decidí. No iban a sacarme de mi casa. Yo iba a irme antes. Pero a donde yo elija. No como huida. Sino como regreso. A mí. A George. A lo que éramos antes de ser solo los padres de. A la mañana siguiente, me puse mi abrigo más discreto. Tomé el tren hacia la ciudad. Nadie lo supo. Ni Melissa. Ni Andrew. Ni siquiera Rachel. En mi bolso, llevaba la libreta azul. Esa donde, desde hace 40 años, anotaba cada gasto, cada centavo ahorrado en silencio. No era mucho. Pero era mío. Solo mío. Al llegar a Bath, caminé sin mapa. Dejé que mis pies buscaran lo que mi corazón recordaba. Y allí estaba. La callecita de piedra. La esquina con el rosal antiguo. Y al final, la casita blanca con postigos verdes. No lo podía creer. Seguía igual. Como si me hubiese estado esperando. Llamé al número del cartel. El dueño era el hijo del antiguo jardinero. Le conté que George y yo habíamos soñado con esa casa. ¿La quiere ver por dentro? Me preguntó él, sin saber que la conocía mejor que mis propias arrugas. Entré. Los suelos de madera crujían. La luz entraba suave. Y en la cocina, una tetera antigua sobre la repisa. Me bastó con verla. La compro, dije, sin titubear. ¿Desea pensarlo mejor? Ya lo pensé durante 20 años. Ahora solo quiero firmar. Volví a Londres esa misma tarde. Llamé a Alan Whittaker. Alan, necesito tu ayuda. Pero esta vez, que nadie lo sepa. Le conté todo. ¿Puedes hacer los papeles sin dejar rastro en los registros vinculados a la Casa de Londres? Puedo. Será una compra independiente. Una propiedad a tu nombre. Blindada. Y con cláusula de no divulgación. Perfecto. Abrí la cuenta número 2. La que George había dejado con acceso exclusivo para mí. Y transferí todo. Cada libra. Cada fragmento de vida guardada con miedo. No era una inversión. Era un regreso. En los días siguientes, volví 2 veces más a Bath. Fingí visitas al médico. Melissa me ofreció acompañarme. No hace falta, le dije. Voy bien sola. Ya sabes que me gusta caminar. Y era cierto. Caminar sola me hacía sentir viva. Invisible, sí. Pero libre. Cuando me entregaron las llaves, lloré. No como quien compra un bien. Sino como quien recupera un pedazo de sí misma. Guardé la escritura en una caja de madera. La escondí en el doble fondo del armario. Y no le dije a nadie. Ni una palabra. La casa ya no era un sueño.
Era un refugio. Una prueba silenciosa de que aún puedo elegir. Y que no todo lo que tengo pasa por las manos de mis hijos. A veces me siento allí en silencio. En mi mente. Imagino cómo será mi primera noche en Bath. Tal vez hornee pan. Tal vez relea las cartas de George. Tal vez simplemente duerma, sin miedo a que alguien entre sin tocar la puerta. La casa en Bath no es una venganza. Es un testamento. Uno que no se escribe con abogados, sino con voluntad. Ya no tengo dudas. Ya no espero que me crean. Ni que me salven. Ni siquiera que me entiendan. Solo espero el momento exacto. El día. La hora. Y ese paso definitivo que no hará ruido. Pero que será lo más ruidoso que he hecho en toda mi vida. Me iré. Sin avisar. Sin dejar rastro. Pero no para desaparecer. Sino para volver a ser yo. La mujer que un día soñó con una casa en Bath. Y que al final, la convirtió en su salvación. Margaret Whitmore. Viuda. 78 años. Y por primera vez en mucho tiempo. Con un lugar donde nadie puede echarme. Ese lunes amaneció diferente. El cielo estaba claro, pero no era por eso. Era yo. Era mi calma. Esa que llega cuando una decisión se vuelve irreversible. Me puse mi abrigo gris. El que George me regaló en nuestro aniversario número 35. Cerré la cremallera con lentitud. Me até el pañuelo al cuello. Y bajé las escaleras sin prisa. Como si fuera cualquier día. Pero no lo era. A las 10 en punto, Andrew llegó con 2 hombres. Llevaban herramientas. Uno traía un casco. El otro sostenía un plano enrollado. Vamos a empezar con la pared del fondo, dijo Andrew sin siquiera mirarme. ¿Qué pared? Pregunté, fingiendo inocencia. La del estudio. Vamos a tirar esa pared para unirla al cuarto de mamá. Ya lo habíamos hablado. Mentira. Yo no había hablado nada. Melissa bajó al minuto siguiente. Llevaba un café en una mano y el móvil en la otra. ¿Qué haces parada ahí, mamá? Déjalos pasar. Solo es polvo. Luego limpiamos entre todas. Entre todas. Como si yo aún contara en ese todas. Los 2 obreros se acercaron al marco de la puerta. Uno levantó el martillo. Entonces lo dije. No es necesario tirar nada. No van a ampliar ningún cuarto. Andrew giró. ¿Cómo que no? Me enderecé. Respiré hondo. Porque ya no hay cuarto que ampliar. Porque ya no hay casa. Hubo un silencio. Uno de esos que se sienten en la piel. ¿Cómo que no hay casa? Soltó Melissa, acercándose con el café aún en la mano. La miré directo a los ojos. Sin temblor. La he vendido. Melissa se quedó inmóvil. ¿Qué has hecho? La casa ya no es mía. Y, por lo tanto, tampoco es de ustedes. Andrew se rió. Esa risa tensa de quien no ha entendido o no quiere entender. Mamá, por favor. No digas tonterías. No es una tontería. Los papeles están firmados. La venta es legal. Irrevocable. Melissa gritó. ¿Qué? Los obreros se miraron, incómodos. ¿Nos vamos? Murmuró uno al otro. Sí, respondió el otro, bajando el martillo con lentitud. Salieron sin decir más. Andrew cerró la puerta tras ellos. Luego se volvió hacia mí. Ya no reía. ¿Vendiste la casa? ¿Cuándo? ¿Cómo? Me senté. No respondí de inmediato. Saqué una carpeta de mi bolso. La dejé sobre la mesa. Aquí está todo. Escritura, contrato, transferencia. Todo hecho con mi firma, con mi voluntad. Y con mis recuerdos intactos. Melissa empezó a hablar, atropellada. Pero, esta casa era nuestra.
Teníamos planes. Gastamos dinero. Dinero que sacaron contra una propiedad que no les pertenecía. Y que ya no les pertenece. Andrew se pasó la mano por el cabello. ¿Y ahora qué? ¿Nos echas? No. Silencio. Pero yo sí me voy. Y lo haré esta semana. Ya tengo dónde vivir. Un sitio donde nadie me llama carga. Donde no confunden ayuda con control. Melissa dio un paso hacia mí. Su cara estaba roja. Esto no se hace, Margaret. Es traición. ¿Traición? ¿Cómo hipotecar mi casa sin mi consentimiento? ¿Cómo fingir preocupación mientras construían un caso para incapacitarme? ¿Cómo silenciarme mientras planificaban cómo vivir aquí sin mí? Andrew habló más bajo. Podríamos haberlo hecho bien. Con diálogo. Yo hablé. Pero nadie escuchó. Los miré a ambos. ¿Sabéis qué es lo más duro? Ambos callaron. Que lo hice sola. Hasta el último trámite. Hasta la última firma. Porque ya no tenía a nadie en quien confiar. Melissa murmuró. Eres cruel. No. Soy libre. Después de años de servir, de callar. De dar sin pedir. Ahora simplemente me devuelvo el favor. Fui a la cocina. Tomé la tetera. Serví una taza de té. La llevé al salón. ¿Queréis uno? No respondieron. Me senté. Dio un sorbo. El nuevo propietario vendrá el viernes. Le sugeriría empezar a hacer maletas. Melissa se sentó en el primer peldaño de la escalera. Como si no pudiera sostenerse de pie. Andrew se dejó caer en el sofá, sin hablar. Yo solo pensé en George. En cómo habría sonreído. En cómo me habría dicho. Margaret, al fin volviste a ser tú. Y tenía razón. Porque esa casa ya no era un hogar. Era un campo de batalla. Y yo, decidí salir con dignidad antes de que me enterraran en ella sin nombre. Margaret Whitmore. Viuda. 78 años. Y por primera vez. Propietaria de sí misma. Lo cité a las 5. No expliqué mucho. Solo pedí que bajaran al jardín. Una última vez. Ese jardín que George y yo plantamos rama por rama. Y que hoy, ya no les pertenecía. Andrew llegó primero, caminando rápido, con esa cara de quien no tiene tiempo para juegos. Melissa lo seguía. Con el móvil aún en la mano y un gesto de molestia que ya se había vuelto costumbre. ¿Qué pasa ahora, mamá? Preguntó Andrew sin rodeos. Espero que esto no sea otro drama, dijo Melissa. Cruzándose de brazos. Le señalé la mesa larga, bajo el toldo. Estaba lista desde temprano. Una jarra de agua, 4 vasos, algunos papeles cuidadosamente ordenados. Y 2 personas ya sentadas. A un lado, Alan Whitaker, con su traje gris claro y su cuaderno de notas. Al otro, Clara Dunning, la nueva propietaria de esta casa. Andrew frunció el ceño. ¿Qué hace él aquí? ¿Y ella quién es? La persona que les va a explicar lo que no quisieron escuchar de mi boca. Me senté con calma. Tomé un sorbo de agua. Y entonces, sin rodeos, saqué del bolso una carpeta médica. La puse sobre la mesa. La empujé hacia el centro. Antes que digan cualquier cosa, aquí tienen. Mi evaluación neurológica. Firmada. Fechada. Sellada. Alan la abrió sin prisa. Comenzó a leer en voz alta, claro y pausado. Capacidad cognitiva preservada. Orientación correcta en tiempo, espacio y persona. Funciones ejecutivas sin alteraciones. No se observan indicios de deterioro mental. Melissa se rió con incredulidad. Eso no puede ser. Tú estás confundida. Guardaste leche en el horno, confundiste nombres. Nos asustaste. Sí. Porque quise. Melissa se congeló.
Andrew me miró como si no entendiera que estaba oyendo. ¿Estás diciendo que fingiste? No fingí. Me defendí. Fue la única manera de confirmar lo que ya sospechaba. Que no me veían. Que estaban esperando que yo me desdibujara, para quedarse con lo único que aún me pertenece, mi casa. Mi historia. Andrew se levantó bruscamente. Esto es una locura. No puedes vender la casa así como así. La vendí. Hace semanas. De forma legal. Con plena capacidad mental. Con el apoyo de un abogado. Y sin decirles nada, porque ustedes me enseñaron, que en esta casa, lo que se dice, no importa. Melissa se volvió hacia Clara. ¿Usted compró esta casa sabiendo que estábamos aquí? ¿Sabiendo que tiene hijos? Clara la miró con calma. No compré una madre. Compré una casa. Y la compré porque su dueña decidió volver a ser dueña de sí misma. Andrew apretó los dientes. Miró a Alan. ¿Esto es legal? Más que legal, dijo Alan. Es impecable. Andrew volvió a mirarme. Su voz, por primera vez, sonó temblorosa. ¿Y qué vas a hacer ahora, mamá? ¿Irte a morir sola? Sonreí, suave. No con burla. Con alivio. Voy a vivir, Andrew. No a sobrevivir. Voy a leer mis libros. A cuidar mis plantas. A dormir sin miedo a que alguien toque mis cosas o me mire con lástima. Voy a vivir como George y yo soñamos. En paz. Melissa murmuró algo entre dientes. No entendí. O tal vez no quise entender. Entonces me puse de pie. Tomé la carpeta médica. La levanté frente a ellos. No estoy loca. Solo desperté tarde. Alan se levantó también. Clara sonrió con ternura. Margaret, dijo ella, el coche está listo cuando quiera. Andrew dio un paso hacia mí. Esto es un error. Te vas a arrepentir. Tal vez. Pero al menos, esta vez, el error será mío. Me giré. Di el primer paso hacia la verja. Atrás, no hubo un adiós. Solo silencio. Y en ese silencio, una verdad irreparable. Ya no era la madre que esperaban controlar. Ni la anciana que podían llevar de médico en médico. Ni la que firmaba sin leer. El primer día en Bath, me desperté antes del amanecer. No por costumbre. Ni por insomnio. Sino por una sensación que hacía años no sentía, paz. La casa era pequeña. Pero todo tenía sentido. Cada rincón hablaba bajito. Nada sobraba. Ni siquiera yo. Coloqué las tazas en el estante bajo la ventana, con vistas al jardín que aún estaba por florecer. Saqué la tela azul con flores que guardaba desde hace 20 años. Y la colgué en la cocina como cortina. George la había elegido en un mercadillo. Yo le había dicho que era fea. Pero ahora. Me parecía perfecta. Durante los primeros días, no hice grandes cosas. Solo viví. Leí. Caminé hasta la plaza. Aprendí el nombre de la panadera. Planté semillas sin prisa. Y cada noche, me sentaba en el sillón frente a la chimenea, con las piernas cubiertas por la manta de lana que tejí en tiempos de guerra. Una semana después, el timbre sonó. Era Rachel. Estaba sola. No traía regalos. Ni explicaciones. Solo traía su cuerpo tenso. Y los ojos húmedos. Hola, mamá. No dije nada. Solo la miré. Vengo porque no quiero justificar nada. Solo quiero decir que lo entiendo. Todo. Y lo siento. No pregunté qué había entendido. No pedí detalles. No hacía falta. La voz que usó era la misma que tenía de niña. Cuando se rompía una taza y venía a decirme la verdad con miedo. Le ofrecí una taza de té. ¿Con limón como antes? Ella asintió, bajando la mirada.
Nos sentamos en el porche. El silencio entre madre e hija es distinto. No necesita palabras. Gracias por recibirme, murmuró. Gracias por venir sin exigir. Esa tarde no hablamos del pasado. Solo del jardín. De Lisa. De lo que duele cuando te miran sin verte. Rachel se fue sin abrazos. Pero con los ojos en paz. Y 2 días después, volvió. Con Lisa. Dice que quiere ver dónde vive la abuela fuerte. Lisa me abrazó sin decir palabra. Como si mi ropa tuviera olor a hogar. Ese sábado comenzamos una rutina que aún conservo. Cada fin de semana. Lisa venía a quedarse conmigo. En la mañana horneábamos pan. En la tarde, le enseñaba a coser. Con hilo rojo, porque ella decía que era el hilo de los cuentos. Y por la noche. Le contaba historias. Pero no cuentos. Historias de verdad. De cómo conocí a George. De cómo cosía vestidos para pagar la universidad de Andrew. De cómo me dolió que su madre me creyera invisible. ¿Y ya no te duele, abuela? A veces. Pero ahora duele menos. Porque entendí que no era yo quien sobraba. Sobraba la indiferencia. Lisa me miraba con sus ojos grandes. Me tocaba la mano con cuidado. Yo nunca voy a dejar de verte. Esas palabras me hicieron llorar. No de tristeza. Sino de algo más profundo. De ternura. De reconocimiento. Por primera vez en muchos años, no me sentía como una carga. Ni como una obligación de domingo. Me sentía una mujer útil. Escuchada. Presente. Cada puntada que Lisa hacía en su pedazo de tela era también una puntada en mi alma. Una reparación lenta. Pero cierta. Un sábado, mientras Lisa coloreaba en el porche, Rachel volvió. Esta vez con una planta en las manos. Para tu jardín, dijo. ¿Sabes cuidarla? Pregunté. Estoy aprendiendo. La miré. Y entendí. Rachel también estaba sembrando. No flores. Sino una nueva forma de estar. Sin exigencias. Sin culpas. Solo con presencia real. Ese día no hablamos mucho. Pero las manos de madre e hija, juntas en la tierra húmeda, dijeron lo necesario. Ahora, cada vez que Lisa se va, me deja un dibujo. Uno tenía un corazón enorme y una mujer con cabello blanco. Esa eres tú, abuela. ¿Y por qué el corazón es tan grande? Porque tú sí sabes querer. Incluso cuando nadie te quiere bien. Lo guardé. Lo enmarqué. Lo puse sobre la repisa, junto al retrato de George. Mi casa en Bath no es lujosa. Pero aquí encontré algo que nunca supe que buscaba. Un lugar donde no soy la vieja que estorba. Soy la abuela que enseña a coser. La mujer que venció el silencio. La madre que supo decir basta. Y seguir viviendo. No hay dolor más silencioso que el de una madre que debe demostrarle al mundo que no está loca. Y lo hice. En una sala blanca, sin una lágrima. Solo con documentos. Y la voz de Alan. Que no tembló ni una vez. Melissa fue la que presentó la demanda. Pérdida de capacidades temporales, así lo escribió su abogado. Dijeron que era para mi protección. Que me amaban. Que querían cuidarme. Pero cuando vi las fotos que llevaron al juez, yo sentada en el porche con la bata arrugada, el pelo enredado, la mirada baja. Entendí que no me estaban defendiendo. Me estaban borrando. Yo, Margaret Whitmore, madre de 2, abuela de 1, viuda de George. Reducida a una carpeta con pruebas de fragilidad mental. A un nombre escrito en letra gris sobre un expediente. El juicio no fue largo. 3 días. Lo suficiente para que mi dignidad pasara por la licuadora de la sospecha. Pero también lo suficiente para que la verdad saliera limpia. Alan presentó todo. Mi evaluación médica. El informe del neurólogo que me evaluó 2 veces. El testimonio de Clara Dunning,
Y la firma de la venta de la casa, perfectamente registrada. Cuando el juez preguntó por qué había fingido confusión, me puse de pie. No le hablé al juez. Les hablé a ellos. A Andrew. A Melissa. Y aunque no estaba, también a Rachel. Fingí porque no tenía otra forma de saber hasta dónde serían capaces de llegar. Porque si me defendía desde el principio, nadie me iba a creer. Una madre mayor que dice que sus hijos quieren quitarle la casa suena a drama, no a peligro. Así que me quedé callada. Los escuché. Y grabé todo, en la memoria que dicen que he perdido. La sala se quedó en silencio. El juez tardó apenas 5 minutos en dictar sentencia. Plena capacidad legal. Procedimiento de venta legítimo. Acusación infundada y con indicios de manipulación. Salí sin mirar atrás. La sentencia fue clara. Pero no fue breve. Y no perdonó lo imperdonable. La sala estaba en completo silencio cuando el juez regresó con la sentencia en mano. Nadie respiraba. Melissa mantenía la vista baja, cruzada de brazos. Andrew intentaba aparentar calma, pero el sudor en la frente lo delataba. El juez carraspeó. Miró a todos con gesto firme. Y comenzó a leer. En vista de los elementos presentados, incluyendo los informes médicos independientes, la certificación de transacciones notariales, y las grabaciones legalmente obtenidas. Este tribunal concluye que la señora Margaret Whitmore mantiene plena capacidad cognitiva y legal. Andrew cerró los ojos. Melissa apretó los dientes. El juez prosiguió. Asimismo, se ha constatado que los señores Andrew Whitmore y Melissa Evans de Whitmore actuaron con intenciones fraudulentas al gestionar una hipoteca sobre la propiedad de la señora Whitmore. Sin su consentimiento ni conocimiento. Alan asintió en silencio. Yo sentía que cada palabra del juez era como una piedra que volvía a poner en su sitio la estructura de mi nombre. De mi dignidad. Se declara como nulo todo intento de anulación de derechos civiles hacia la señora Whitmore, así como improcedente el intento de incapacitación médica, basado en evidencias manipuladas. Melissa movió la cabeza en señal de desacuerdo. Además, continuó el juez, se da traslado al Ministerio Fiscal el expediente de la señora Melissa Evans. Por la posible comisión de falsificación de documento privado, suplantación de firma, coacción psicológica, y vulneración del derecho a la autonomía de una persona mayor. Melissa se puso de pie de golpe. Eso es absurdo. Yo solo quería ayudarla. El juez no se inmutó. Queda advertida. La ayuda nunca justifica el abuso. Ni el silencio sobre acciones claramente ilegítimas. Andrew apenas levantó la cabeza. El juez giró hacia él. El señor Andrew Whitmore deberá hacerse cargo de la deuda hipotecaria contraída en su nombre, que queda desvinculada por completo de la propiedad original de su madre. Andrew abrió la boca. Luego la cerró. No dijo nada. El tribunal también reconoce el derecho de la señora Whitmore a emprender acciones civiles por los daños morales y económicos derivados del intento de despojo. Alan me miró. Esperaba una señal. Pero yo no dije nada. Al menos no aún. El juez cerró su carpeta. Y dijo lo último. Se levanta la sesión. La justicia no se mide por el ruido que hace, sino por la reparación que deja. Salí de la sala sin mirar atrás. Pero escuché. A Melissa, llorando en el pasillo. Andrew. Hablando apresurado con alguien por teléfono. Voy a tener que pedir otro préstamo, o me embargan el coche. No sentí alegría. Sentí peso. Pero también alivio. Esa sentencia no me devolvía los años de silencio. Ni los días en que me pregunté si de verdad ya no servía para nada. Pero me devolvía algo más valioso. Mi nombre. Mi palabra. Mi voz. Y esa, ya nadie iba a poder callarla. Pero en el pasillo, al pasar junto a Melissa, ella susurró. No sabes lo que estás haciendo. No contesté. Porque sí sabía. Y no necesitaba explicárselo a nadie. Esa noche no dormí. El cuerpo quería descanso,
pero el alma estaba despierta. Muy despierta. Al día siguiente, Allen me llamó. Me pidió que pasara por el despacho. Dijo que había encontrado algo. Algo importante. Cuando llegué, me estaba esperando con una caja de madera antigua sobre la mesa. Era pequeña. Tallada con flores ya desdibujadas por el tiempo. Estaba en uno de los archivadores cerrados de George, me dijo. Apareció entre papeles viejos, pero tiene tu nombre grabado por dentro. Me acerqué. La toqué. Y reconocí el olor. Cedro viejo. George amaba ese tipo de madera. La abrí. Dentro, había dos cosas. Un sobre amarillento. Y un documento enrollado, atado con un lazo azul. Leí primero la carta. Margaret, si algún día encuentras esto, es porque alguien ha callado más de lo que debió. Y porque confío en que tú no lo harás. La letra de George era clara. Serena. Yo cambié el testamento. Lo firmé ante notario. Quise dejarlo todo a tu nombre. No porque no ame a nuestros hijos, sino porque creo que el verdadero legado no se reparte entre quienes solo buscan bienes, sino entre quienes han sabido sostener. Rachel lo supo. Estuvo cuando lo firmé. Le pedí que lo guardara. Que lo registrara cuando yo muriera. No sé si lo hizo. Pero si no lo hizo, espero que al menos haya tenido razones. Y si no las tuvo, confío en que tú harás lo correcto. Como siempre lo has hecho. Incluso cuando nadie te miraba. Me quedé sentada un buen rato sin decir palabra. Allen, dije al fin, con la voz quebrada. ¿Es válido este documento? Él lo revisó con calma. Leyó cada línea. Comprobó los sellos, las firmas, las fechas. Sí. Es perfectamente legal. Solo que nunca fue inscrito. Y por eso, fue invisible hasta ahora. Invisible. Como yo. Como todo lo que una mujer mayor se guarda para no molestar. Lo llevé de vuelta a casa. Lo envolví en tela. Lo puse bajo la almohada. Rachel no lo mencionó nunca. Tal vez lo olvidó. Tal vez no se atrevió. No la juzgo. Todos tenemos silencios que pesan. Pero ahora yo tenía un papel. Una prueba. Y no para castigar a nadie. Sino para recordarme algo que durante años se me olvidó. George creyó en mí. Hasta el final. Incluso cuando yo ya no creía en mí misma. Liz estaba en el jardín esa tarde. Cosiendo con hilo rojo. Como siempre. ¿Qué es eso, abuela? Un papel, le dije. Pero con una verdad adentro. ¿Qué dice? La miré. Dice que tu abuela no fue invisible. Solo estuvo en pausa. Y ahora. Ya no lo está. Aquella mañana, la brisa olía a romero y a pan tostado. El sol apenas tocaba los bordes del jardín cuando Margaret salió con su taza de té. Era primavera en Bath. Y las flores que plantó meses atrás asomaban con la timidez de quien aún duda si el mundo será amable. Llevaba puesto su delantal de lino, el que Lisa le había pintado con girasoles. Y se sentó en la mecedora del porche con un suspiro sereno. Nada pesaba. Ni los hombros. Ni el pecho. Fue entonces cuando oyó el timbre. No esperaba visitas. Rachel venía los jueves. Lisa los sábados. El panadero ya había pasado. En el felpudo había un sobre de color crema. Sin logotipo. Sin dirección impresa. Solo su nombre. Escrito a mano. Con letra elegante. Un poco temblorosa. Margaret cerró la puerta con suavidad y volvió al jardín con el sobre en la mano. Lo abrió con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Dentro, una carta. Y la firma. Janice. La madre de Melissa. Margaret parpadeó. No de sorpresa, sino de incredulidad tranquila. Leyó. Una vez. Luego otra. Y otra más.
No espero que me perdone. Solo necesito decirle lo que nunca dije. Lo siento. Durante años pensé que usted era dura. Controladora. Incluso ingrata. Melissa me contaba cosas. Y yo le creí. Sin preguntar. Pero ahora, la escucho a ella, con sus nuevas quejas. Sus gestos, su modo de hablarme, de mirarme. Y veo mi futuro. Un reflejo del pasado que usted vivió sola. Yo también empiezo a ser invisible. Margaret apoyó la carta sobre el regazo. La brisa jugó con las esquinas del papel. El té se había enfriado. Y sin embargo, todo ardía por dentro. No de rabia, sino de esa ternura que llega cuando alguien, por fin, pone palabras donde antes solo había juicio. Volvió a leer. Y luego, sonrió. Pequeño. Íntimo. Como si George la hubiese guiñado desde el cielo. Se levantó. Entró en casa. Sacó un papel. Y escribió con tinta azul. Janice, ¿quiere venir a comer el domingo? Prometo no hablar de hijos. Solo de pan, flores, y vida. Días después, Janice llegó. Llevaba un ramo de lavanda y una botella de limonada. Iba nerviosa, pero con esa delicadeza torpe de quien ha aprendido a ir sin armadura. Margaret la invitó a pasar. Sin protocolo. Sin pretensiones. Comieron en el jardín. En la misma mesa donde semanas atrás Margaret había firmado su libertad. Pollo al horno con tomillo. Pan hecho en casa. Y un postre sencillo que ambas admitieron haber comprado en la pastelería del pueblo. Hablaron poco al principio. El silencio no pesaba. Eran dos mujeres cansadas de defenderse. Y ahora solo buscaban descansar un poco en la presencia de alguien que ya no esperaba nada. ¿Sabe? Dijo Janice al fin. Nunca aprendí a hacer pan. Siempre lo compré hecho. Con prisa. Con niños encima. Con el trabajo. Con la casa. Yo tampoco, respondió Margaret, mirándola con media sonrisa. Aprendí hace apenas un año. Cuando ya nadie esperaba que yo aprendiera algo nuevo. Janice soltó una risa suave. ¿Y si lo intentamos juntas? ¿Esta semana o la próxima? La que venga más vacía. Para llenarla de harina y errores. El pacto quedó sellado con una taza de té. Y algo más profundo. Una complicidad nueva. Limpia. Sin nombres que pesaran. Sin historias que juzgaran. Solo dos mujeres. Que habían sido madres. Y ahora, simplemente, eran. Desde ese domingo. Janice vino cada semana. Traía flores silvestres, libros de cocina sin abrir, y a veces, algún silencio que necesitaba ser escuchado sin interrumpir. Aprendieron a hacer pan. A quemarlo. A empezar de nuevo. Se rieron. Mucho. De ellas mismas. De los años que les tomó verse sin filtros. A veces hablaban de Lisa. A veces, del clima. O de George. Y un día, sin planearlo. Margaret dijo. ¿Sabe qué es lo más triste? No fue que Melissa quisiera quedarse con mi casa. Sino que creyó que lo más valioso que yo tenía, eran paredes. Janice no contestó. Solo apretó su mano. Y en ese gesto, sin palabra, Margaret supo que había ganado algo más importante que un juicio, que una casa, que un testamento olvidado. Había ganado una amistad sin apellido. Una voz que no juzga. Una taza que no pregunta. Un trozo de pan que no se comparte por compromiso, sino por ternura. Ahora, cuando Lisa venía, tenía dos abuelas. Una le enseñaba a coser. La otra le contaba secretos de plantas. Y entre las tres, tejían un nuevo relato. Uno donde ninguna mujer era desechable. Donde no había madres difíciles, ni suegras incómodas. Solo mujeres. Vivas. Presentes. Y listas para seguir aprendiendo a ser.
Margaret ya no escribía en su cuaderno de vigilancia. Ahora tenía otro. De recetas. Y de recuerdos bonitos. Y en la última página había anotado solo una frase. Nunca es tarde para dejar de defenderse y empezar a compartirse. La mañana amaneció con olor a canela. Margaret ya había puesto la mesa, aunque no esperaba visitas. Tenía esa costumbre desde que se mudó a Bath, preparar siempre un lugar extra. Por si acaso. Por si un día alguien tocaba la puerta. Ese día, alguien tocó. Era Rachel. Y detrás, Andrew. Sin aviso. Sin flores. Sin discursos. Solo estaban allí. Con los ojos bajos y las manos vacías. Margaret abrió. No con emoción. Tampoco con distancia. Abrió como quien ha aprendido que el corazón no necesita cerraduras. Solo ritmo. Y el suyo ya sabía latir sin miedo. Pasen, dijo con calma. Caminó hacia la cocina sin volverse. Los otros dos la siguieron en silencio, como quien entra en un santuario que no comprende del todo. En la mesa ya humeaban 2 tazas de té. Margaret sirvió una tercera. ¿Azúcar?, preguntó. Rachel negó con la cabeza. Andrew murmuró. Sí, por favor, como antes. Y entonces, se hizo el silencio. No incómodo. No tenso. Solo el tipo de silencio que se instala cuando el pasado pesa, pero no tanto como el deseo de empezar de nuevo. Andrew fue el primero en hablar. Fallé, mamá. No por la casa. Ni por los tribunales. Fallé cuando te convertí en una opción de emergencia. En un respaldo. En un cajero automático con delantal. Y ni siquiera lo vi hasta que te fuiste. Margaret no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de té. Dejó la taza sobre el platillo. Y con una voz suave, dijo. Yo también fallé. Por no enseñarles que una madre no es eterna. Y por no recordármelo a mí misma. Rachel se tapó la cara con las manos. No lloró. Solo se quedó así. Como queriendo deshacerse de todos los rostros que había puesto sobre el de su madre. No vine a pedirte nada, dijo. Solo quería verte. Y decirte que Lisa te extraña los lunes. Margaret sonrió, pequeña. La sonrisa de quien ha hecho las paces con el tiempo. Dile que puede venir los martes. O los viernes. Aquí siempre hay pan fresco y hilos de colores. En ese momento, la puerta volvió a sonar. Era Melissa. Con el cabello recogido. Sin maquillaje. Y una fuente de vidrio entre las manos. No sabía si venir, dijo. Pero Janice insistió. Dejó la fuente sobre la encimera. Tarta de manzana. Hecha por mí. No sabe como las del supermercado. Ni como las tuyas. ¿Primera vez?, preguntó Margaret, sin juicio. Primera vez que intento hacer algo, sin esperar aplausos. Margaret la miró unos segundos. Luego sacó un cuchillo, platos pequeños. Y sirvió una porción para cada uno. No comentó sobre el sabor. Ni sobre el gesto. Solo comieron. Los 4. Sin culpas. Sin reclamos. Sin frases en voz alta que intentaran reparar años en minutos. Solo una comida. Con pan, té, y tarta que no era perfecta, pero sí sincera. El sol entraba por la ventana. El reloj no apuraba a nadie. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie en esa mesa esperaba nada del otro. Margaret no pidió explicaciones. Rachel no pidió perdón. Andrew no pidió una segunda oportunidad. Melissa no pidió ser entendida. Comieron. Rieron un poco. Y luego ayudaron a recoger sin que nadie se lo pidiera. Antes de irse, Rachel se acercó y le dijo. Mamá, no sé si esto cambia algo. Margaret respondió. No tiene que cambiar nada. Solo siembra algo.
Y ya eso, es mucho. Cuando cerró la puerta, lo hizo sin tristeza. Fue a la cocina. Se sirvió otra taza de té. Y escribió en su cuaderno. Hoy tuvimos una comida sin expectativas. Tal vez por eso, fue la más honesta de todas. ¿Y tú, has tenido alguna vez una comida sin deber nada, sin probar nada, sin temer decepcionar a nadie? Porque a veces, la verdadera paz no está en reconciliar el pasado, sino en no arrastrarlo al postre. El aula olía a harina tostada, a canela y a mantequilla derretida. Margaret se ajustó el delantal con flores que Lisa le había bordado, mientras Janice intentaba recordar si la levadura se añadía antes o después de la leche tibia. ¿Esto era antes o después del azúcar?, preguntó Janice, con la nariz blanca como un fantasma de harina. Antes, dijo Margaret, y luego frunció el ceño. No, espera, ¿o era después? Se miraron. Y estallaron en risa. La clase de repostería para mayores de 60 no tenía aspiraciones de profesionalismo. Nadie allí quería abrir una pastelería. Solo querían saborear otra forma de estar vivas. Margaret nunca pensó que a los 78 años aprendería a hacer galletas de avena. Y menos aún con Janice. La mujer que un día creyó que la estaba echando de su propia casa. Pero las heridas, cuando se les deja espacio, a veces se curan solas. Otras, necesitan harina, tiempo, y una pizca de ternura. Janice había cambiado. Ya no hablaba desde la superioridad. Ya no defendía a Melissa. Solo contaba anécdotas pequeñas de su infancia, de sus plantas, de lo mucho que temía quedarse sola. Melissa me lleva en coche, dijo un día, mientras batían huevos. Pero no entra. Dice que quiere respetar este espacio. Que quiere observar, sin invadir. Margaret asentía. No necesitaba más explicaciones. Había aprendido a valorar los gestos silenciosos. En el grupo Abuelas Rebeldes, que crearon juntas con otras alumnas, subían fotos de sus galletas torcidas, sus panés hundidos, y sus pasteles quemados. Cada publicación iba acompañada de frases como, me salió feo, pero me lo comí con orgullo. O a los 70 también se puede aprender a equivocarse con estilo. Un viernes, en medio de una clase especialmente tranquila, mientras esperaban que el horno hiciera su magia. Janice se quedó mirando la bandeja en silencio. Sabes, Margaret. Siempre pensé que la vejez era el tramo final. Una cuesta abajo. Una despedida larga. Pero ahora empiezo a pensar que es otra cosa. Margaret giró la cabeza suavemente, sin interrumpirla. Empiezo a creer que es justo en esta etapa cuando una aprende a ser amable, con una misma. A perdonarse. A decir no pasa nada sin que te tiemble la voz. A dejar de correr. Margaret no dijo nada al principio. Solo bajó la vista. Y luego miró por la ventana. Allí estaba Lisa. Sentada en el rincón soleado del patio comunitario. Leyendo un libro con las piernas cruzadas, los calcetines caídos, y el cabello sujeto por una pinza azul. Sí, dijo finalmente Margaret. Y vivir con amabilidad es la mejor lección que podemos dejarles a los que vienen detrás. Janice asintió. Ninguna de las dos necesitaba decir más. El horno emitió un pitido suave. El pan estaba listo. Y también, algo dentro de ellas. Más tarde, durante el café de la tarde que compartían todos los alumnos. Una voluntaria joven se acercó a preguntar si podían grabarlas en un pequeño video para redes sociales. Queremos mostrar lo felices que están, dijo. Ustedes son el alma del grupo. Janice miró a Margaret, entre divertida y tímida. ¿Qué dices? Digo que, sí. Pero solo si me dejas llevar este sombrero ridículo, respondió Margaret, colocándose un gorro de chef que le quedaba demasiado grande. La grabación fue breve. En el video, ambas aparecían sacando una bandeja del horno, riendo, mientras Janice exclamaba. Salió comestible. Y Margaret añadía. Y eso que no recordamos el orden de los ingredientes. Esa noche, el video tuvo cientos de reproducciones.
Y Lisa le dijo al oído, antes de dormir. Abuela, eres famosa. Margaret acarició su cabello con dulzura. Solo soy una mujer que, por fin, aprendió a disfrutar el horno encendido. Y no solo para cocinar. Porque la vida. Pensó mientras cerraba los ojos. Es eso. Aprender a encender fuegos nuevos. Incluso cuando creías que ya no tenías cerillas. ¿Y tú? ¿Qué estás leyendo esto? ¿Te atreverías a inscribirte en una clase que no solo enseña recetas, sino también cómo amarse un poco más? La historia de Margaret nos enseña que nunca es tarde para recuperar la voz, la calma y la dignidad. Aún después del dolor, siempre hay espacio para reconstruir vínculos desde el respeto. Envejecer no es desaparecer, sino aprender a vivir con más verdad y menos miedo. Los gestos simples, una carta, un té compartido, una clase de cocina, pueden sanar heridas profundas. Porque el valor de una vida no se mide por lo que se pierde, sino por cómo se elige seguir adelante.